Eh, Recordemos que el PMBOK menciona 5 procesos: el proceso de iniciación, el proceso de planificación, el proceso de ejecución, el proceso de seguimiento y control, y por último el proceso de cierre, que termina, el de cierre. Entonces, ahora vamos a estudiar el primer proceso, el proceso de iniciación. El proceso de iniciación es el proceso con el que comienza el proyecto. Se inicia antes de que se comience a gestionar el proyecto y empiecen a funcionar todas las demás fases del proyecto. Vamos a ver a continuación algunas características del proceso de iniciación. Iniciación, como dice, es el grupo de procesos que compone los procesos que facilitan la autorización para comenzar el nuevo proyecto o una fase del mismo. Es decir, en esta etapa tenemos que conseguir toda la documentación, todas las autorizaciones, tenemos que conseguir los contactos y tenemos que conseguir la información para desarrollar 2 grandes documentos. En realidad 3, pero iniciamos con 2 grandes documentos. En primer lugar, la acta de constitución del proyecto, y en segundo lugar, el enunciado del alcance del proyecto. El acta de la constitución del proyecto es un documento muy formal en la que firman tanto los contratantes como nosotros los ejecutantes del proyecto, y posiblemente la comunidad o la población civil o los supervisores y los auditores. Entonces, esta acta de constitución es el que da forma legal al proyecto. Simultáneamente se desarrolla el enunciado del alcance del proyecto, que es un trabajo ya completamente técnico. Eso nosotros tenemos que decir, vamos a construir un puente de tantos metros que va a resistir el paso de camiones hasta de tantas toneladas, que el ancho va a ser de ida y vuelta, de que va a tener no va a necesitar un mantenimiento en los próximos 20 años, etcétera. Todas las características, no solo del producto, sino del procedimiento de construcción del puente, que es lo que nos interesa a nosotros, que es en sí el proyecto, el proyecto que vamos a gestionar. Entonces, tenemos la acta de constitución y el enunciado del alcance del proyecto como los 2 grandes documentos que tenemos que producir. En realidad, como decía, son más de 2 documentos, porque aparte del acta de constitución que autoriza formalmente el proyecto y el enunciado del alcance del proyecto que establece el trabajo que se debe realizar y los productos integrales que deben producirse, se tiene lo que les decía, pero no con el nombre, el plan de gestión del proyecto. Establece cómo se realiza el trabajo. Estos 3 documentos se generan en esta fase de iniciación, de proceso de iniciación. Desarrollar el acta de constitución. ¿Qué necesitamos para desarrollar el acta de constitución? Por supuesto, nuestra gente tiene que estar capacitada, tiene que tener los formatos, la información de en qué consiste, cuántos acápites tiene, la introducción, los artículos de la Constitución, la parte que tiene que ver en finanzas, la parte personal, la parte que tiene que ver en la titularidad de los que toman las decisiones para entregar la responsabilidad, y la titularidad de los que tienen a su cargo la gestión del proyecto, también para asumir la titularidad de la gestión ante las organizaciones civiles, ante los bancos, para quienes firman los cheques, quienes cobran, quienes pagan, etcétera. Entonces, eso tiene que estar escrito en la Constitución, y para eso necesitamos unos documentos. En todos los casos, en todos los procesos, en todas las fases que vamos a trabajar, siempre vamos a trabajar con documentos de entradas y cuál va a ser nuestro producto de salida. Acá tenemos pues como entradas que es el enunciado del trabajo del proyecto, que en sí es la descripción de qué es lo que se va a hacer,
los documentos de la adquisición, la licitación, el concurso que hemos participado, la invitación que nos ha llevado, los documentos que hemos presentado que acreditan nuestro conocimiento y nuestra capacidad para hacer esta gestión, el contrato que se ha firmado en que se establecen los montos, quienes firman por los patrocinadores y quienes firman como los encargados de la gestión del proyecto, los factores ambientales de la empresa, que es todo lo que rodea organizacionalmente a la empresa, los estatutos de la organización con que vamos a trabajar, por ejemplo, una municipalidad, cuáles son sus estatutos, bajo qué ley está, quiénes lo representan, hasta dónde pueden fiscalizarnos, hasta a dónde nos pueden exigir y hasta dónde están obligados ellos a colaborar con nosotros, qué personal nos asignan, por ejemplo, si ellos quieren en el convenio del establecimiento del proyecto de que ellos deberían poner parte del personal, quiénes son, cuáles son las características y las capacidades de este personal, etcétera. Esos son los factores ambientales de la empresa. Y los activos de los procesos de la organización son una serie de documentos, ya mencioné, los reglamentos, las leyes, y lo que ha venido quedando dentro de la experiencia, tanto del que nos provee la posibilidad del contrato, como nosotros, a nuestra institución, como gestionadores de proyectos, lo que se nos va quedando como experiencia y lo vamos acumulando. Toda experiencia, positiva o negativa, se registra y se acumula. Y eso pasa a constituir un activo de los procesos de la organización, que va acumulándose y con el tiempo se constituye en la experiencia, el conocimiento, el background, el gran valor que tienen los gestores de proyectos. El documento que se produce en este caso, como mencionamos, es la acta de constitución del proyecto. La salida es el acta de constitución del proyecto, que lo llaman Project Charter en el inglés, y que es el punto de partida de nuestra trabajo. Y para poder trabajar con tanto el acta de constitución, con la planificación de proyectos que hemos mencionado, necesitamos saber con quiénes vamos a trabajar, quiénes están realmente alrededor nuestro, para saber a quiénes tenemos que responder y quiénes tienen que responder ante nosotros. Entonces hay que identificar a los interesados. En el acta de la Constitución ya dice que por una parte la institución que ha dado el contrato, por otra parte los ejecutores, que a nosotros, y por otra parte en qué consiste el trabajo. También los documentos que se utilizó para llegar a este acuerdo, la licitación, la invitación, nuestro background, el contrato. El contrato en sí es el documento legal que se establece entre las dos partes, en la que se generan las obligaciones del contratante y las obligaciones nuestras como contratados de gestionar el proyecto hasta su ejecución, delimitar con toda precisión cuál es el término de la gestión del proyecto. Y los activos, los procesos de organización, como ya mencioné, lo que va quedando como experiencia. Y como salida, debemos tener un registro de interesados muy constante, porque vamos a tener constantemente informados, o vamos a tener necesitando para que nos apoyen en las gestiones, lo vamos a tener facilitando muchas veces nuestra labor, y otras veces obstaculizando. Entonces hay que tenerlo muy presente. La estrategia de la gestión de interesados, cual es un capítulo especial que vamos a dedicar también, de qué cosas se debe conversar con quién, en qué términos, y qué esperamos de ellos o qué esperan ellos de nosotros.